Hoy, 2 de agosto del año 2024, nos hemos unido líderes sociales guatemaltecos, preocupados por la situación de nuestra bella Guatemala. Estamos preocupados por la participación de la Comisión de Derechos Humanos y las opiniones emitidas, así como también las acciones y opiniones dadas por el señor Presidente de la República y de la señora Fiscal General del Ministerio Público. Guatemaltecos, el Poder Ejecutivo está para ejecutar todas las obras en bien de la nación. Tanto la Biblia como la Constitución Política de Guatemala establece que los gobernantes deben trabajar para el bien común de la nación. Salud, educación, seguridad, bienestar económico. Todo esto es de vital importancia que el gobernante ejecute para bien de todos. Estamos hablando de más de 116,000 millones de presupuesto. Y el día de ayer, el presidente ha obtenido más de 10,800 millones más mediante bonos del Estado. La pregunta que nos hacemos es si efectivamente se está trabajando por el bienestar de la nación. Buenos días. Como primer punto, creo que es importante, según lo que decía el pastor John del Salto, es importante resaltar que estamos hoy acá frente a ustedes diciéndole a la población que necesitamos no solo el apoyo de ustedes, que se involucre la población completa. Hay muchas acciones legales que se han presentado a lo largo de estos días, a lo largo de estos meses, que es importante que conozcan. Una de ellas es específicamente la que se presentó la semana pasada, el lunes de la semana pasada, para ser específico, es una inconstitucionalidad presentada por el antejuicio o el supuesto antejuicio que tienen los secretarios de la presidencia, que no son el secretario general de la presidencia y el secretario privado de la presidencia de la República. ¿Por qué? La Constitución es clarísima. La Constitución solo le da esos privilegios, esas prerrogativas, esas protecciones a dos secretarios, al general y al privado de la presidencia. Todos los demás son completamente ilegales, así lo establece la ley en materia de competencia de antejuicio, y así lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad en reiteradas ocasiones, lo que lo convierte sus resoluciones en jurisprudencia o doctrina legal, como lo establece la ley de amparo o la ley de la materia. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Lo que estamos buscando es limpiar el camino. Es demasiado el abuso de poder que se tiene y es demasiada la mala intención de parte de este gobierno, si así lo podemos llamar de alguna forma. Eso lo digo a título personal, lo he dicho en varios lugares, que esto no es un gobierno. Lo que están tratando de hacer es protegerse, ¿verdad? Protegerse mediante cargos, protegerse con gastos de representación que no les corresponden, y lo que buscamos con estas acciones es limpiar. Llegó el momento en que les tenemos que limpiar la mesa, en que los guatemaltecos tenemos que decir hasta acá. Es un alto a esta situación. No podemos seguir en este desorden que tenemos como nación, y lo que necesitamos es que esta gente que está en teoría gobernando realmente se dedique a hacer eso y no a desviar la atención a otros temas que no tienen nada que ver con el país. Muchas gracias. Queremos compartir con ustedes una reflexión. Hoy tenemos un enfrentamiento que, aunque no lo querramos reconocer, es un tema ideológico por una parte, pero además de ello también hay intereses, porque uno conoce personas que sabe que su pensamiento no es necesariamente de izquierda, pero está involucrado y tiene un compromiso. Esto es lo que nos mantiene enfrentados, los intereses, no solo personales y del grupo, pero aquí los intereses van más allá, porque resulta que ahora pues han trascendido las fronteras. Ya son otras instituciones, otros organismos internacionales los que están apoyando algo que a todas luces es ilegal. Y el problema de fondo es qué va a pasar cuando todo esto realmente caiga. Es un circo y eso es la preocupación. Ante esa preocupación hay que tratar de hacer todo lo que sea posible para atacar la institucionalidad, que es lo que no les conviene.
nosotros estamos conscientes, y hay una cosa importante, no es lo mismo tener una masa que se ha acarreado a la que le decimos cómo es que tiene que decir y cuáles son las consignas que tienen que repetir, cuando nosotros hemos hecho un análisis de la situación y los hemos tratado de despojar de un tema que sea precisamente ideológico, sino más de sentido común. Y el sentido común significa que si yo estoy siendo acusado, pues tengo que ir a ver por qué me están acusando. Y si yo estoy consciente de que no es correcta la acusación que me hacen, tengo que presentar mis pruebas de descargo. Ese es todo el problema. No hay otro problema. Simple y sencillamente hay una investigación en curso y los acusados deben de probar que no es cierto de lo que se les está acusando. Bueno, para pruebas, ahí están que incluso personas que fueron comprometidas con la venta o la compra, mejor dicho, del edificio para el Ministerio Público que hizo la administración anterior, personas que estuvieron involucradas se declararon culpables. ¿Y quién fue quien guió todo ese? La exfiscal anterior. Entonces, esas son pruebas. Están las actas de defunción con que fueron de alguna forma conformado el partido de gobierno hoy. Ahí están las actas de defunción, están las firmas que fueron falsificadas, la misma caligrafía, díganme ustedes. Y todo esto se le fue presentado al señor Almagro. ¿Qué hizo? Voltear a ver para otro lado. Acaba de venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se les invitó, se les hicieron la presentación de las pruebas y lo mismo. Entonces, el asunto es muy sencillo. ¿Somos un país minúsculo que creen que se puede hacer lo que sea con nosotros? No. Creo que es tiempo, como lo dijo mi antecesor, que se involucre la población y que lo podamos analizar y que podamos argumentar, porque el problema de fondo no es atacar con sílabos o monosílabos de que este es aquí, que es allá, de manera peyorativa. Son las argumentaciones las que necesitamos poder establecer para llegar a un razonamiento. Y repito e insisto, es un tema de sentido común. Termino diciéndoles que me preocupa que muchos abogados que conozco, que alguna vez pensé que pudiéramos ser amigos, hoy retuercen ellos mismos las leyes para poder hacer creer y comprobar lo contrario a lo que realmente está sucediendo. Así es que tiene la población, o mejor dicho, dentro de la población hay varios grupos, los que están informados medianamente por lo que les han dicho, los que creen que puede ser porque nos han influenciado los TikTok y toda esa cuestión que hoy aparece en las redes. Es importante que seamos conscientes y que podamos establecer a través del conocimiento y nuestras argumentaciones cómo es que las cosas están pasando. Y en la medida de nuestras posibilidades, por eso estamos acá, precisamente para hacer esa reflexión. Muchas gracias. Recordarle al presidente Bernardo Arévalo, a su gabinete de gobierno y también al pueblo de Guatemala, que durante el tiempo de transición, Bernardo Arévalo solicitó a las demás instituciones, al organismo legislativo y al organismo judicial, que se respetara la democracia. Hoy por hoy hace todo lo contrario, amedrentando en contra de una institución como lo es el Ministerio Público de Guatemala. El Ministerio Público de Guatemala goza de autonomía. Por lo tanto, la fiscal general también goza de protección constitucional. Es por ello que le solicitamos que en representación del Estado de Guatemala, Bernardo Arévalo respete la autonomía, respete la gobernabilidad e institucionalidad del Ministerio Público, pero sobre todo que respete la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, buenos días nuevamente al pueblo de Guatemala, a los medios de comunicación. Estamos en un momento álgido y no por gusto. Es 2 de agosto. Hace 70 años, el 2 de agosto fue cuando se gestó una gesta que realmente liberó a nuestro Estado de una invasión extranjera, donde se sacrificaron muchos jóvenes que tenían 15 años, pero que le dieron y le regresaron la dignidad. Hoy cae en manos de nosotros, que estamos
prácticamente velando no solo por la integridad moral, sino que espiritual de Guatemala, la responsabilidad de esta batalla, las guerras perpetuas. Y he preparado un documento que quiero leérselos porque hay aspectos que no quiero que se escapen y sean puntuales. Le titulo El Gólgota jurídico y el sicariato del organismo ejecutivo en contra de las instituciones judiciales, principalmente el auxiliar más importante, que es el Ministerio Público. Y le voy a dar lectura. Apreciados ciudadanos guatemaltecos, ante este mare magnum sociopolítico, cultural y la extrema manipulación judicial orquestada misma que azota nuestra soberanía, donde los tentáculos del nuevo orden mundial y los títeres financieros de la mera frenética y nueva orden económica perturban el núcleo de nuestros valores instigados por medio del crimen paralelo, simulando como poder nacional este mismo crimen y tratando que a la sociedad se le encamine a su disolución social y a su propia destrucción. Por medio de la sedición, por medio del sobretexto de que existe una corrupción que no deja operar al Ejecutivo. Pero esto es tan falso como decir que el lobo tiene que cuidar a la Caperucita Roja. Por lo tanto, el objetivo supranacional es destruir nuestra base social, nuestra sociedad, siendo esta la familia. La primera, que se legitima a través del matrimonio instituido por las normas y de los principios judeocristianos. Pilar responsable para resguardar todo esto se llama también, y que tiene soberanía, se llama Ministerio Público, en el cual descansa el monopolio de la investigación. Si no tiene una buena investigación un caso, jamás podemos llegar a lo que nosotros llamamos los fines del proceso, y es arribar a la verdad y lo que nos va a llevar a una verdadera tutela judicial efectiva. Pero esto casi nadie lo conoce. A nadie se le puede privar denunciar. Claro, todos podemos denunciar, y el órgano, el monopolio, el que tiene el monopolio de la investigación, tiene la obligación de recibir esa denuncia. Posteriormente, hacer los indicios y la investigación somera que se tiene que hacer puede determinar que no es prudente, que es irracional, pero por eso existen otros mecanismos, que es la oposición. Pero eso ya, digamos, es otra argumentación que viene dentro de las obligaciones del Ministerio Público. Así es como la conocida Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las entidades encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos en las Américas y en América Latina, misma que coadyuva como un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos, hoy transgrede su misión. Hoy se hace a oídos sordos a lo que tiene que atender, y es resguardar los derechos humanos, no solo de las organizaciones y de las naciones que les interesa. También nosotros tenemos derechos humanos. Su comisionado, el señor Carlos Bernal Pulido. Señor Pulido, como ciudadano guatemalteco y como país miembro, le solicitamos, ante los ojos del mundo, publique los informes que la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público compartió ante esa instancia, que se supone son garantes de los derechos humanos, sabiendo que los altos índices de la violencia se han incrementado mucho más que cuando tuvimos el enfrentamiento interno armado. Han alcanzado situaciones alarmantes y sobre todo modificados ahora a través del secuestro. El brazo armado operativo de cada de las instituciones que están metidos son las maras, y no se hace nada por ellas. Al contrario, se les protege, se les divide, se les manda, sobre pretexto que se está haciendo algo. Entonces es una simulación del deber, y eso se convierte en una verdadera traición. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le interesa la seguridad de nuestros ciudadanos, la vida y la estabilidad de la familia guatemalteca, ya que somos vistos como generadores de un propósito maligno. Por si se pensara, se protege a esta gaviria del Ejecutivo. Su inoperancia la ocultan. Buscan justificadores para seguir interviniendo, para cortar la independencia judicial bajo intimidación y amenaza de quintales de ridículos y falsas acusaciones. Listas abusivas los intimidan, que los van a meter en una lista, que les van a quitar su visa,
para que no puedan operar como tienen que operar. Hay una franca intromisión, hay una guerra jurídica, hay una guerra perpetua, hay una descomposición del Estado, hay un llamado a la violencia, que eso es de lo que les genera a ellos dinero, compromiso, les genera su existencia, la sangre, el terror, el caos, que es cíclico, y posteriormente justificar esos fondos para poder seguir imperando en nuestros países, haciéndonos pueblos cautivos, no viendo más allá, no habiendo una barrera de temor, no habiendo nada que nos pueda limitar. Ya le dijeron, señor presidente, que aprenda a trabajar, no que trabaje, tiene que aprender a trabajar. Por lo menos aproveche su fama y su mandato para lavar el nombre de su padre, que dentro de su mandato inoculó de sífilis a la sociedad guatemalteca, también respondiendo a una agenda extranjera, lo mismo que hace usted. Se repite la historia, solo cambia el actor. Ustedes son vasallos de esos organismos enemigos del pueblo. Su consigna es hacernos mendigos sentados en sacos de oro. Ese eslogan de la nueva primavera es solo un dulce para los oídos de los ingenuos, pero que a la larga enmudecen nuestras gargantas y nos condicionan a la pauperización de la miseria. No se excuse en que usted está arrastrando los desmadres de los gobiernos anteriores. Un líder no se justifica, remedia, resuelve y logra la explotación del éxito. Pero eso es mucho pedir para usted. Así que, guatemaltecos, no pierdan la esperanza, la fe, porque mientras existamos, como ya se los dije, personas que amemos a Guatemala, seguiremos luchando a costa de nuestra propia existencia. Así sea lo último que hagamos. Por un solo habitante, que valga la pena, que crea en Dios, como cuando en la guerra de los cristeros, aquel niño que mataron y que murió diciendo, ¡viva Cristo Rey! Así será nuestro destino. No aceptemos doctrinas exóticas que han fracasado en otros hemisferios y escuchemos el llamado de la misión que nos diera en el Sínodo de la República Dominicana Juan Pablo II en 1984 y que decía: América Latina, desde tu fidelidad a Cristo, resiste a quienes quieran ahogar tu vocación de esperanza. Hoy una esperanza rota, pero que es una vocación que lucha por la libertad, que lucha por la seguridad, que lucha por la justicia, que lucha por la independencia judicial, donde no queremos jueces ni magistrados vendidos, que se pleguen por una visa, por un dinero, porque hay cosas que no se pueden comprar. Ya lo dijo el general Ríos Montt en una oportunidad: comprar lealtad es comprar porquería. Esa se nace, se produce, se cultiva, crece y se brinda con honor. Creo que eso tiene que aprenderlo, señor presidente. Dios y la libertad que sojuzgan al pueblo soberano. Así que, Guatemala, no claudiquen. Ya dijeron mis compañeros que investiguen, que no se dejen engañar. Los TikTok están llenos para hacer la descomposición social. Es una guerra ideológica, es una guerra jurídica, es una guerra de quinta generación y hoy estamos en una guerra entrópica, que es un desorden total. Guatemala, sigamos adelante. ¡Por el amor a Guatemala! Nos quieren convertir en mendigos sentados en sacos de oro. Señor Arévalo, usted ha faltado al honor, a la integridad, a la conciencia. Para mí, no merece ni siquiera ser el comandante general del ejército.